En esta clase vamos a revisar el tema del traumatismo cráneoencefálico con un enfoque en la actividad física y en el deporte, tratando de puntualizar en el diagnóstico y tratamiento oportuno que se debe de brindar en todos los pacientes que requieran primeros auxilios. La práctica deportiva representa un riesgo elevado de sufrir lesiones en la cabeza y el cráneo. Muchos factores se han atribuido a todo esto, como el incremento en el nivel de competencia, la gran velocidad a la que se desarrolla actualmente el deporte y las modificaciones en la práctica del mismo en beneficio del espectáculo han hecho que el intercambio de energía en los deportes de contacto y de combate vayan cada vez en aumento. Esto trae, por consiguiente, las posibilidades de desarrollar una lesión que involucre al cráneo, al cerebro, a sus estructuras adyacentes, afectando las funciones a nivel cerebral de aquel que realiza la práctica deportiva. Un ejemplo de esto es Ricky Williams, un exjugador de la NFL, quien cuando le preguntaron sobre su opinión acerca de las conmociones y el trauma craneoencefálico en los jugadores profesionales de la liga, respondió: quizás sea estúpido o lo que sea, pero para mí, si tengo una conmoción y puedo ver bien y puedo sostener el balón, no le digo nada a nadie. Esto es una muestra de la mentalidad de muchos de los jugadores y deportistas, quienes al estar en una competencia deciden pasar inadvertidas las señales de una lesión cerebral y minimizar los síntomas para continuar jugando y no ser sacados de la cancha. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos en muchas de las situaciones cuando evaluamos atletas que han sufrido algún trauma craneoencefálico. Por lo tanto, es importante ser meticulosos a la hora de revisarlos y llevar a cabo la exploración de la mejor manera posible, de lo cual hablaremos durante esta presentación. Podemos encontrar diferentes definiciones de trauma craneoencefálico dependiendo de la fuente bibliográfica en la que busquemos y qué tan especializada sea nuestra referencia respecto al tema. En la primera definición, podemos tomar como puntos clave que el daño no solo es estructural, sino también funcional, lo cual ocasionará una alteración en las funciones neurológicas del individuo. La segunda definición es más específica y nos habla de que las estructuras afectadas en la lesión no solo son estructuras del cráneo, sino también del encéfalo y las meninges, que son las capas que recubren al cerebro y ocasionan un daño funcional a nivel cerebral. Ambas definiciones hacen énfasis en el daño funcional. Esto es importante porque, como ustedes saben, el cerebro tiene múltiples funciones muy variadas y que dichas alteraciones van a representar el cuadro clínico del paciente. Así pues, esto nos ayudará a orientarnos en el diagnóstico certero y en el tratamiento que debemos de brindarle al paciente. Según la forma en la que se produce el daño, existen diferentes tipos de lesión. La primera y más sencilla de entender son las contusiones por golpe, es decir, el resultado de un intercambio de energía que se traduce en un daño casi siempre estructural en la región que recibió el golpe. Esto desencadena una reacción inflamatoria secundaria al daño en los tejidos lesionados. El otro mecanismo de lesión son las contusiones por contragolpe, las cuales se producen a consecuencia de la inercia en la cinemática del trauma y el intercambio de energía entre el cráneo y la superficie u objeto contra el que se golpea. Un ejemplo es que al caer y golpear en la cabeza contra el piso en la región occipital, la transferencia de energía y la inercia hacen que el cerebro vaya hacia adelante, golpeando la región frontal contra las paredes del cráneo. Esto provoca la lesión de contragolpe. No debemos confundir las lesiones de contragolpe con las lesiones de segundo golpe. Las lesiones de segundo golpe, como lo vemos en este video, son aquellas donde ocurre un intercambio de energía, como en este caso una patada en la cabeza, la cual sería el primer golpe o contusión. Posteriormente, la peleadora noqueada cae y recibe un segundo golpe, esta vez de su cabeza contra la superficie del octágono. Esto es lo que se considera segundo golpe.
Esto es un ejemplo nada más de la magnitud de una lesión cerebral en donde un peleador puede presentar tres mecanismos de lesión al mismo tiempo: la contusión al momento de la patada, el segundo golpe al momento de que cae y se impacta en el piso, y un mecanismo de contragolpe al momento en que la inercia hace que el cerebro golpee contra las paredes del cráneo. Otro mecanismo de lesión es el cizallamiento o roce de las estructuras óseas sobre el tejido blando, el cual se puede dar casi siempre por sacudidas bruscas, en algunos casos sin necesidad de que existan contusiones. Un ejemplo de este cizallamiento o roce sería cuando hay efectos de aceleración y desaceleración en una tacleada en el rugby o en el fútbol americano, o en una proyección en el judo o en lucha, sin necesidad de que exista un golpe en la cabeza. Por último, tenemos la lesión axonal difusa, que es la que se genera por un microtrauma a nivel celular en las neuronas y sus axones. El daño en estos casos no es a nivel estructural, sino a nivel de la sinapsis o uniones neuronales que forman los canales de transmisión para las diferentes funciones del cerebro. La manifestación clínica del daño axonal difuso es lo que conocemos como encefalopatía traumática crónica. Es muy común en personas que practicaron deportes de contacto o de combate y que sufrieron múltiples microtraumas repetitivos, no necesariamente reportados. Un ejemplo son muchos de los boxeadores profesionales o jugadores de fútbol americano, quienes, a pesar de nunca haber reportado un knockout o haber sido diagnosticada una conmoción, presentan alteraciones neurológicas en etapas futuras, inclusive años después de su retiro deportivo. La película Concussion, protagonizada por Will Smith, toca el tema del comportamiento inexplicable de exjugadores de la NFL y cómo únicamente a través del estudio microscópico de su cerebro se pudieron dar cuenta del daño que se había generado durante todos los golpes en los años de actividad deportiva. En base a su fisiopatología, podemos clasificar al daño cerebral en primarios y secundarios, entendiendo los primarios como aquellos que ocurren a consecuencia de la lesión y por lo general son inmediatos o en los primeros minutos. El secundario ocurre a consecuencia de los efectos y mecanismos compensatorios que desencadenan la lesión primaria. Ahorita vamos a ver ejemplos de ellos. Los ejemplos más significativos de una lesión primaria podrían ser la contusión cerebral, que es la que ocurre posterior a sufrir un golpe directo en la cabeza. El ejemplo que se ve en la imagen es al sufrir una patada a la peleadora. El trauma penetrante también es otro ejemplo claro, que sería una herida por un arma de fuego, o sea, un balazo en la cabeza, que daña todas las estructuras por donde pasó el proyectil. Y la hemorragia intraparenquimatosa, que es cuando ocurre una lesión en alguno de los vasos sanguíneos del cerebro o sus estructuras aledañas. Hay que recordar que todos los daños primarios ocurren al momento en el que se genera la lesión. Por fortuna, estos dos últimos daños, el trauma penetrante y la lesión vascular, son poco frecuentes en el deporte, teniendo así la contusión como el principal mecanismo primario en la lesión cerebral. Como ya se mencionó, los secundarios son aquellos daños que ocurren a consecuencia de la lesión primaria o como un resultado de los mecanismos compensatorios posteriores a un daño primario, es decir, estos vienen después de lo que ocurre en un daño primario. Así pues, una contusión cerebral, como todo daño en cualquier tejido, desencadena un proceso inflamatorio y este a su vez genera un aumento en el volumen del tejido afectado. Dicho aumento del tejido cerebral en un espacio tan reducido y confinado como lo es el cráneo no permite la distensión y empieza a haber un efecto compresivo del cerebro con las paredes del cráneo, provocando un aumento dentro de la presión intracraneal. Este aumento de presión también puede ocurrir por el llamado efecto de masa, es decir, por ejemplo, un hematoma secundario a una ruptura de los vasos sanguíneos y la sangre que se colecciona en este espacio, pues obviamente origina un desplazamiento del cerebro o de las estructuras adyacentes hacia el cráneo. El aumento de la presión intracraneal trae como resultado la disminución del flujo sanguíneo cerebral y por consiguiente
la falta de llegada de sangre oxigenada al tejido. Esto es lo que conocemos como hipoxia cerebral y posterior a esto viene la muerte de las neuronas. Entonces, los daños secundarios van a ser una consecuencia mucho más grave que lo que ocasiona un daño primario. De esta forma, podemos entender que el daño primario lo evitamos mediante la prevención, pero una vez que se produce dicho daño, el secundario lo evitamos con la atención oportuna del paciente con un trauma craneoencefálico. Entonces, en primeros auxilios, nuestro objetivo sería prevenir el daño primario y una vez que se presenta, detener los efectos colaterales del daño secundario. Ya que nuestro paciente tuvo una afectación a nivel craneoencefálico, la siguiente pregunta sería ¿cómo evaluamos al paciente? Esto para poder definir cuál va a ser el tratamiento inicial del mismo y el tratamiento secundario, o sea, cuáles van a ser los pasos a seguir. Existe una evaluación que se llama escala de coma de Glasgow, que evalúa diferentes aspectos del paciente que ha sufrido una lesión a nivel cerebral. Esta evalúa la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal que va a tener nuestro paciente. El puntaje mínimo se considera como 3 y el máximo es de 15. Este puntaje es importante para poder definir cuál es el grado de lesión que tiene nuestro paciente y poderlo clasificar en leve, moderado o severo. Se considera leve entre 14 y 15 puntos, moderado entre 9 y 13 puntos y el severo entre 3 y 8 puntos. En esta tabla podemos ver con detalle el puntaje de la escala de Glasgow. Aquí vamos a ver los tres aspectos que ya mencionábamos y que entre más específico es la respuesta que tiene nuestro paciente, mayor va a ser el puntaje. Cuando el paciente no tiene ninguna respuesta va a obtener el puntaje menor, que sería 1. En el área motora, si nuestro paciente obedece órdenes, es decir, si le pedimos que mueva las manos, que abra o cierre los ojos, su puntaje va a ser el más alto, es decir, 6. Si por el contrario el paciente no obedece las órdenes, pero nosotros le provocamos algún tipo de dolor y él lleva las manos hacia la zona donde se le está generando el dolor, esto se llama localización, el puntaje sería de 5. Si el movimiento es menos específico, es decir, que a lo mejor solamente flexiona los brazos o extiende los brazos cuando se le genera dolor, los puntajes son más bajos, 3 y 2 respectivamente, y si el paciente no presenta ninguna respuesta ante ningún estímulo, entonces el puntaje sería 1. Otro aspecto es el ocular. Y entonces estábamos diciendo que si los ojos se abren de manera espontánea, es decir, cuando nosotros llegamos a atenderlo, el paciente tiene los ojos abiertos, se le da un puntaje de 4. Si por el contrario tiene los ojos cerrados, pero cuando nosotros le decimos que los abra o cuando nosotros hacemos algún sonido, él los abre, el puntaje sería de 3. Si solamente los abre cuando le generamos dolor, el puntaje sería de 2. Y si no los abre, entonces el puntaje sería de 1. La respuesta verbal va a ser cuando él tenga una conversación orientada y aquí es donde nosotros podemos evaluar preguntándole cómo se llama, qué día es, en dónde está, qué tipo de número utiliza en su camisa, en qué tiempo iban, cuál era el marcador y sus respuestas son correctas, entonces el puntaje es de 5. Si la conversación es confusa en cualquiera de estos aspectos, por ejemplo, él sabe cómo se llama, pero no sabe en dónde está o no sabe qué le pasó, entonces el puntaje ya sería de 4. Cuando las palabras son inapropiadas, es decir, ni siquiera tiene una coherencia a lo que está diciendo y no se encuentra ningún tipo de orientación en la misma, el puntaje sería de 3. Y cuando solamente hacen sonidos y sobre todo cuando esos sonidos son al dolor, pues solamente se le daría un puntaje de 2 y sin respuesta sería 1. Entonces así podemos ver que entre más específica es la respuesta que tiene el cerebro en estos tres aspectos, el puntaje va a ser más alto. Entre menos específica o más confusa es la respuesta, el puntaje es más bajo. Poniendo un ejemplo, un paciente que llegamos a atenderlo y tiene los ojos cerrados, en ese momento ya sé que el paciente no va a tener los 15 puntos, el paciente ya tiene un punto menos. Y si por el contrario yo le pregunto algo y no se acuerda de lo que le estoy preguntando, su nombre, su edad, el lugar en donde está, qué día es, entonces en ese momento ya sé que el puntaje todavía es menor y se va a ir a 14, a 13 o inclusive hasta 12. Entonces esto es importante saber que el puntaje va a ir bajando de acuerdo a las características que va a tener la respuesta que ofrece el paciente.
El trauma craneoencefálico leve dijimos que eran todos aquellos pacientes con una escala de coma de Glasgow de 14 a 15, es decir, pacientes que responden correctamente a todas aquellas funciones que estamos evaluando o que por ejemplo tuvieron alguna falla, sobre todo en la respuesta verbal, alguna confusión leve o en la respuesta ocular, es decir, que cuando lo estamos evaluando tiene los ojos cerrados pero después los llega a abrir. Hay que fijarnos muy bien en la cinemática del trauma, es decir, qué fue lo que le pasó al paciente, qué fue lo que ocurrió y cuál fue el intercambio de energía para poder identificar que este trauma craneoencefálico realmente sea leve o estemos pensando que el puntaje es leve inicialmente y que después pudiera empeorar. Tenemos que tener una historia clínica para saber que no sean otras cosas las que están haciendo que el Glasgow del paciente esté bajando, es decir, que el estado de conciencia del paciente no haya cambiado por otros factores como pueden ser deshidratación, como pueden ser una falta de glucosa, es decir, que no haya comido, no haya desayunado previo a su actividad deportiva. Y tenemos que complementar esto con un examen neurológico, es decir, hacer otras pruebas, pero estas siempre se realizan fuera del terreno de juego. A estos pacientes solamente les vamos a tomar estudios de imagen siempre y cuando estén indicados pensando en que pudiera ser algún mecanismo de alta energía, pero realmente no están indicadas las radiografías, las tomografías. ¿Por qué? Porque puede ser que estos pacientes no presenten ningún tipo de alteración. Hay que recordar que en las radiografías o la tomografía evaluamos características óseas, principalmente en las radiografías. En la tomografía se puede evaluar también daño a nivel cerebral, pero muchas veces este daño es tan mínimo que no aparece en este tipo de estudios, entonces no a todos los pacientes se les debe de realizar. ¿Quién es el que decide cuándo se realizan los estudios? El especialista que lo está revisando ya en el hospital, es decir, el neurólogo, neurocirujano o urgenciólogo que recibe al paciente es el que determina si hay necesidad de tomar dichos estudios o no. En este caso, entonces, el paciente se queda en una valoración en el hospital durante algunas horas y se puede dar su alta médica, es decir, que se va a su casa con indicaciones. Si algo malo pasara, regresa al hospital o regresa a la consulta médica. Si todo va bien, el paciente se tiene que incorporar progresivamente a su actividad deportiva. Afortunadamente, el trauma craneoencefálico leve es el más común en el deporte. Es decir, el ejemplo muy claro sería un knockout, el ejemplo claro sería un paciente que sufre una contusión en un partido de rugby posterior a una tacleada. Y entonces, estos son los casos o ejemplos más comunes que encontramos en la actividad física o en el deporte. Muchas veces la valoración de este paciente y su vigilancia se da en la cancha, en la banca al final del partido o muchas veces una vez que se completa la competencia. La situación aquí es que si el paciente regresa a casa o regresa a algún sitio donde se va a quedar a dormir, por ejemplo, cuando son competencias foráneas en un hotel, la vigilancia la hace su compañero de habitación, su entrenador o quien esté a cargo del equipo. Entonces es muy importante que estos pacientes tengan esta vigilancia, como se menciona, de 8 a 12 o 16 horas, pero que sea una vigilancia sobre todo para que su estado de conciencia se siga recuperando. Al trauma craneoencefálico leve también se le puede llamar conmoción o su término en el anglicismo concusión. Los síntomas que puede presentar el atleta pueden ser muy variados, como pueden ir desde el dolor de cabeza, mareos, vómitos, irritabilidad, trastornos del habla, confusión, hasta síntomas que pueden ser muy contradictorios, como pueden ser los pacientes que tienen insomnio o los pacientes que tienen somnolencia, es decir, pueden tener mucho sueño o al contrario no poder dormir. Todo esto nos indica una alteración de la función neurológica, es decir, que son comportamientos que normalmente el paciente no tendría en un estado normal o sin haber sufrido este tipo de accidente. Es por eso que es importante preguntarle a los familiares o a los compañeros del equipo o al entrenador si está actuando de manera normal, es decir, si es un paciente que es líder del equipo, que hace muchas bromas, que juega, que siempre está hablando, gritando, muy hiperactivo, y que después de sufrir el accidente está muy tranquilo, callado, no conversa, no responde o no hace tipo de conversaciones o las actitudes que él tomaba normalmente, entonces quiere decir que su comportamiento está alterado, aunque esté consciente. O sea, el paciente puede estar con nosotros, puede estar hablando, puede responder correctamente a las preguntas, pero su estado de ánimo o su personalidad se ve alterada. Entonces esto quiere decir que tiene un trastorno y entonces tenemos que estarlo teniendo bajo observación.
La amnesia es otro de los síntomas más frecuentes en los pacientes con una conmoción, es decir, la pérdida transitoria de la memoria. Hay pacientes que pueden tener pérdida de la memoria de algunos segundos, es decir, no recuerdan qué fue lo que pasó o cómo ocurrió el accidente, hasta algunos que pueden tener pérdida de la memoria de horas o de días, es decir, no recordar qué día es o no recordar inclusive que fueron o que viajaron a alguna competencia. Es importante entonces estar evaluando constantemente que el paciente esté orientado en persona, o sea, que sepa quién es, en tiempo, qué día es, qué hora es y en espacio, es decir, dónde está. Entonces tenemos que evaluar esto para saber si el paciente no ha tenido una pérdida transitoria de la memoria. Hay también pérdida de la memoria a largo plazo o hacia un futuro, es decir, una amnesia anterógrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente no retiene información, o sea, no solo se le olvidó lo que ocurrió, sino que todo lo que nosotros le estamos diciendo, él lo olvida. Es decir, nosotros le explicamos que lo estamos revisando, que estamos checando que el paciente esté bien, que tuvo un accidente y que lo estamos evaluando fuera de la cancha, y a los pocos minutos él nos vuelve a preguntar qué estamos haciendo, por qué lo estamos revisando, que por qué lo sacamos del partido. Entonces esta explicación la hacemos una y otra vez y nos damos cuenta que el paciente nos vuelve a preguntar lo mismo. Esto es porque no está reteniendo información. A esto se le llama amnesia anterógrada. Es importante evaluar si existe amnesia retrógrada o anterógrada para evaluar el daño con mayor precisión. Una amnesia anterógrada ocurre en la mayoría de los pacientes y se van recuperando poco a poco. La amnesia anterógrada, sin embargo, implica un daño mayor y es muy probable que este paciente sí tenga que ser evaluado por un especialista, un neurólogo o un neurocirujano. Probablemente sí requiera estudios de imagen y quedarse hospitalizado para que sigan evaluando su condición. El trauma craneoencefálico moderado es aquel donde el paciente presenta un deterioro en la escala de Glasgow de 13 hasta 9 puntos. Es decir, el paciente tiene respuestas confusas, probablemente no abra los ojos o solamente los abra ante el dolor, y que igual los comandos motores, como pueden ser el que él mueva los brazos o las piernas, solamente lo haga cuando le demos órdenes o al dolor. La evaluación inicial tiene que tener un énfasis primordial en el A, sobre todo recuerden que tenemos que cuidar en este caso las cervicales y la vía aérea, y en el D para evaluar muy bien el estado neurológico del paciente. Hay que tomarles tomografía a todos los pacientes con un trauma craneoencefálico moderado para tratar de evaluar que no haya un daño del parénquima cerebral, o sea, de las estructuras que conforman al cerebro, o un daño a nivel vascular que no tenga alguna hemorragia intracraneal. La hospitalización y la observación se va a dar en todos los casos. Estos pacientes se tienen que quedar por lo menos un día, o sea, 24 horas hospitalizados y con una observación constante tanto de los signos vitales como de su estado neurológico. El deterioro progresivo nos va a hablar de que la lesión es más grave, o sea, si mi paciente tenía 13 inicialmente y ya era un trauma craneoencefálico moderado, pero a las 4 o a las 6 horas baja a 10, a 11 o inclusive hasta 9, quiere decir que el daño es progresivo y entonces la lesión es mayor. Probablemente este paciente en algún momento pase de ser un trauma craneoencefálico moderado a un trauma severo y entonces el paciente necesita estar intubado y probablemente tenga una lesión que requiera tratamiento con cirugía. El trauma craneoencefálico moderado es raro en la actividad física y en el deporte. Sin embargo, cuando tenemos un paciente entre 12 y 13 puntos de la escala de Glasgow, que ya lo clasificamos como moderado, pero que la cinemática fue una caída, un golpe directo en la cabeza, muchas veces estos pacientes tienden a recuperar su estado neurológico y entonces pasa de ser un trauma craneoencefálico moderado al momento de la evaluación a un trauma craneoencefálico leve cuando ya lo dejamos en observación o cuando ya lo damos de alta. Entonces en el deporte el trauma craneoencefálico moderado es raro y cuando se presenta casi siempre tiende a evolucionar de una manera satisfactoria. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que debemos de revisar meticulosamente al paciente y en caso de que sea contrario, es decir, que empiece a deteriorarse cada vez más, el paciente tiene que tener atención especializada en un hospital y debe de ser evaluado cada hora, cada 2 horas para poder determinar si hay necesidad de tomar algún estudio o tomar alguna medida en el tratamiento.
El trauma cráneoencefálico severo son pacientes que realmente están en un estado crítico, es decir, pacientes que no responden ante los estímulos o que sus respuestas van a ser muy vagas, es decir, movilizaciones muy burdas con el dolor, que no abran los ojos y que solamente respondan o balbuceen palabras incoherentes o solamente sonidos, y entonces estos pacientes tienen un daño severo a sus estructuras cerebrales. Estos pacientes van a requerir una evaluación y casi todos van a requerir reanimación tanto ventilatoria como cardíaca en algún momento. Este paciente va a requerir mantener y proteger esa vía aérea, es decir, no va a ser suficiente con que nosotros le administremos oxígeno suplementario, sino que vamos a requerir algún dispositivo para el mantenimiento y para la ventilación, o sea, una cánula orofaringia, una cánula o un tubo mascarilla laringia o inclusive un tubo endotraqueal. Hay que recordar que todos estos procedimientos no los hacemos en el terreno de juego ni en la cancha, sino que se tienen que hacer ya en la ambulancia o inclusive llegando al hospital. Este paciente va a requerir una reevaluación frecuente. ¿Por qué? Porque el deterioro va a ir progresivo y muchas veces las funciones se van a ir perdiendo, no solamente las cerebrales, sino va a afectar al sistema respiratorio y probablemente también al sistema cardiovascular. Siempre tenemos que identificar lesiones asociadas, o sea, estos pacientes cuando tienen fracturas, luxaciones o algún otro tipo de lesión, va a ser difícil identificarla porque él no nos va a decir que le duele, no nos va a decir que no lo puede mover, y entonces en la evaluación secundaria debemos de buscar algún otro tipo de lesión que pueda presentar dicho paciente. Por fortuna, el trauma cráneoencefálico severo es poco frecuente en el deporte. Es decir, los pacientes que presentan este tipo de daño van a ser siempre productos de intercambios de muy alta energía que no presenten protección a nivel de su cráneo, es decir, aquellos que no usan casco, accidentes automovilísticos que no usan el cinturón, traumas penetrantes, o sea, un balazo, una herida por arma de fuego, caídas de gran altura con exposición de la masa encefálica. Entonces son pacientes muy críticos, son pacientes que rara vez se van a ver en el deporte y que tienen muy pocas posibilidades de sobrevida. Son pacientes muy inestables y que si logran llegar al hospital para ser atendidos, también los pronósticos de tratamiento y de recuperación son muy bajos. Como siempre lo mencionamos, el tratamiento de todo paciente con lesión va a ser el protocolo ABCDE. En el paciente con lesiones cerebrales no va a ser la excepción. Hay que recordar que vamos a tener mucho énfasis en la letra A, que sería las cervicales y la vía aérea, y la letra D, que es la evaluación del estado neurológico del paciente. Hay que recordar que la mayoría de los pacientes que van a tener un trauma cráneoencefálico, por la cercanía que hay con la columna cervical, van a presentar en mayor o menor medida una lesión de la columna cervical. Las prioridades van a ser minimizar la lesión secundaria. Acuérdense que la lesión primaria ya fue establecida por el impacto, el intercambio de energía o la lesión inicial. Esa no la pudimos evitar. Pero lo que tenemos que evitar es que este tipo de lesiones avancen y entonces nos den un daño secundario. ¿Cómo logramos esto? La administración de oxígeno va a ser uno de los recursos que vamos a necesitar, es decir, que el paciente esté bien ventilado, mantener una perfusión de oxígeno lo más adecuada posible si tenemos mascarilla facial, si tenemos puntillas nasales y administración de tanque de oxígeno, entonces podríamos utilizarlo y el paciente va a tener una mejor recuperación. Hay que mantener una presión arterial adecuada y para esto necesitamos tener un control de líquidos. Entonces el paciente tiene que estar bien hidratado y el paciente nosotros tenemos que evitar pérdidas, es decir, que no esté sudando más y que no esté vomitando, que no tenga algún otro tipo de alteración hidroelectrolítica. Entonces va a ser muy importante que el paciente tenga estas medidas de manera inicial en el terreno de juego. Hay que recordar que lo que estamos evaluando en este momento es cuando ocurre la lesión y cómo lo hacemos en el campo donde ocurrió. Sin embargo, en el hospital el tratamiento va a ser un poquito más exhaustivo y con la atención en otro tipo de parámetros que sean más importantes para el especialista que lo esté evaluando en ese momento. Mencionamos que en el deporte el trauma craneoencefálico leve es el más frecuente o el más común. El tratamiento va a ser igual para todos los pacientes, pero sí tenemos que tener unas consideraciones especiales en los atletas. Un ejemplo sería que tenemos que retirar al atleta de toda actividad física en ese momento. Él no puede continuar en la cancha o no puede retornar a su actividad si nosotros ya diagnosticamos un trauma craneoencefálico leve o una conmoción.
¿Por qué? Porque en este sentido él no va a regresar con las capacidades que ya tenía previas y entonces esto lo puede condicionar a tener un nuevo accidente o a que el golpe que reciba sea con mayor gravedad, con mayor impacto y entonces esto genere un mayor daño. Un ejemplo sería un boxeador que lo golpean en la cabeza, cae, le hacen la cuenta de protección, regresa y entonces las capacidades que él tenía para esquivar golpes, para tener una visión adecuada, la coordinación que él debe de tener para poder lanzar un golpe y mantener la guardia no son las mismas y esto lo condiciona a que pueda sufrir un segundo golpe con mayor severidad y entonces el daño sea mayor. Si no lo noqueó con el primero, lo puede noquear con el segundo y entonces ahí estaríamos hablando de una lesión más grave. Este es un ejemplo nada más, pero puede ser aplicable para todos aquellos deportistas en el fútbol soccer, en el fútbol americano, en cualquier otro tipo de deporte donde ya se tuvo un golpe en la cabeza y hubo una alteración neurológica, el atleta no debe de continuar. Hay una discusión o una polémica muy grande al respecto porque hay deportes en donde está muy bien establecido, muy bien protocolizado, que cuando el paciente tiene una conmoción no regresa. Fútbol americano como en la NFL, en el rugby está muy bien reglamentado, pero por ejemplo en nuestro medio, en el fútbol soccer, no existe esta reglamentación, entonces no hay un parámetro ideal o no hay una manera en la cual nosotros podamos decir que si el paciente tiene un trauma craneoencefálico leve o una conmoción ya no puede regresar. Y nos damos cuenta que muchos de los jugadores regresan todavía con síntomas, siguen presentando dolor de cabeza, mareo, confusión y las secuelas secundarias se van a presentar quizá hasta terminando el partido o unos días después. Es por esto que tenemos que tener mucho cuidado a la hora que diagnosticamos a un paciente para poderlo alejar de la actividad deportiva y hacerle énfasis a él, al entrenador, al resto del equipo, la importancia de que no regrese a realizar actividad física. Una vez que retiramos al atleta de la actividad física, es decir, de la cancha, ya no está jugando, ya está descansando e inclusive ya cuando lo vigilamos y decidimos enviarlo a casa, él debe de saber que debe descansar no solamente de actividades físicas, sino también de actividades cognitivas. Hay que recordar que el cerebro no solamente mueve al cuerpo, da órdenes, ejecuta acciones, sino que también realiza actividades a nivel cognitivo, como leer, como calcular, como realizar actividades de coordinación. Entonces el paciente no puede irse a su casa a ponerse a leer un libro, no puede ir a su casa a pasar muchas horas en el celular, a fijar la vista, a realizar actividades que requieran de mucha coordinación visual y motora como jugar videojuegos. Entonces es bien importante que nosotros hagamos énfasis en este tipo de cosas. No solamente es descanso de actividad física, sino también de actividades cognitivas. Los datos de alerta se enfocan a que si el paciente tiene alguno de los síntomas y estos síntomas van empeorando, se van agravando, en lugar de irse retirando, el paciente tiene que regresar a que lo vea el médico, ya sea al hospital o al área de urgencias o con el médico de su equipo, para tener una nueva evaluación y ver si es necesario que se quede hospitalizado en observación o tomar algún tipo de estudio. Siempre va a ser importante la evaluación por un médico especialista. En este caso hay que recordar que el neurólogo o el neurocirujano son los más indicados para revisar el tipo de lesiones a nivel cerebral. Es importante que no olvidemos estar preparados siempre ante esta situación. No creer que solamente en el fútbol americano, en los combates, en los deportes de combate como el boxeo, como la lucha o el MMA, son los únicos en donde puede ocurrir un trauma cráneoencefálico, sino que en cualquier deporte de contacto o en cualquier deporte de impacto puede presentarse alguna de estas situaciones. Inclusive en actividades recreativas o en actividades que solamente son de actividad física para un estado saludable, se pueden presentar este tipo de situaciones. Una caída, un resbalón, algún tipo de golpe accidental en la cabeza puede desencadenar alguno de estas lesiones. Siempre hay que evaluar la cinemática del trauma, es decir, ver qué ocurrió y tratar de, en base a este intercambio de energía, poder establecer si hay lesiones asociadas o qué tan grave o qué tan severo es el trauma. Limitar siempre el daño,
Es decir, que nuestro paciente, si ya sufrió una lesión primaria, no avance a lesiones secundarias, y eso sí va a depender mucho de la atención que demos de nosotros de manera inicial. Podríamos decir que en el deporte la mejor manera de limitar el daño es alejando al paciente de la competencia en ese momento. Si ya sufrió un daño a nivel neurológico, a nivel cerebral, él ya no debe de regresar a la competencia. Educar para prevenir es una parte muy importante. Tenemos que ser muy enfáticos en este tipo de situaciones con los jugadores, con los entrenadores, con el resto del cuerpo médico, para que sepan la importancia de que si tenemos un paciente con una lesión cerebral, con un trauma craneoencefálico, por más leve que sea por una conmoción, con muy pocos síntomas, es importante que el paciente tenga la evaluación por un médico especialista y que se sigan las indicaciones del mismo. Esto se llama educación, porque muchas veces nos cuesta trabajo que el atleta entienda la importancia del reposo, que el entrenador entienda que él no puede regresar a la cancha y que no puede seguir jugando. Esto nos toma a veces una sesión de 1 hora, 2 horas el explicarles la importancia de esto, pero una vez que se los explicamos y que es para cuidarlos y que es para su propio bien, muchas veces el atleta es el que toma la responsabilidad y él dice, ¿sabes qué? Sí me siento mal, sí tengo estos síntomas, ya no quiero regresar, voy a descansar, y entonces él se hace copartícipe de su tratamiento. Y nunca subestimar la lesión. Muchas veces creemos que porque es un golpe y el paciente se levantó y no sufrió una pérdida de la conciencia, creemos que no es nada. Y muchas veces el paciente empieza a desarrollar síntomas a las horas después de que terminó su competencia. Esto nos habla de que muchas veces el cerebro se protege, pero después llega un efecto de cansancio o se hacen presentes los daños secundarios, y entonces el cerebro ya no puede mantener esa fase de protección y empiezan a presentarse esos síntomas. Por eso la evaluación debe de ser constante, pero sobre todo no subestimarla. Si nosotros estamos viendo un mecanismo de lesión muy grave, muy fuerte, con un intercambio de energía importante, tenemos que presumir que el daño a nivel cerebral puede estar presente. Quizá no en ese momento, pero sí en las siguientes horas. Entonces tenemos que estar evaluando constantemente a nuestro atleta, a nuestro jugador, y eso es la importancia también de conocer los signos y síntomas, que aunque no se presenten al momento de la lesión, pueden presentarse de manera secundaria, horas o minutos después. En el siguiente video podremos observar cómo se produce un trauma craneoencefálico leve o conmoción en un partido de fútbol, donde el jugador choca con el portero y al momento de caer golpea su cabeza contra el césped. Esto provoca no solamente un impacto de las estructuras craneales, sino también la columna cervical que está adyacente a las mismas. Es importante que nosotros evaluemos la cinemática para poder descartar otro tipo de lesiones, como en este caso la de la columna cervical. El jugador va a presentar diferentes anomalías. Una de ellas puede ser un comportamiento inadecuado, movimientos poco frecuentes o, como en este caso, que no se mueve, y la desorientación o pérdida del conocimiento. Todo esto lo podemos evaluar desde fuera del terreno de juego en nuestro sitio, donde estamos pidiendo que nos dejen o autoricen la entrada para la atención. En el video podemos ver diferentes errores. Uno de ellos sería no aplicar el protocolo ABCDE correctamente. Vemos que nadie sujeta las cervicales del jugador, a pesar de que nosotros sospechamos altamente de que puedan tener algún tipo de lesión. No hay una evaluación correcta del estado neurológico del paciente y además es trasladado de una manera poco adecuada. Es decir, nadie protege las cervicales, no tiene colocado un collarín y es trasladado en una camilla blanda en lugar de ser trasladado en el carrito o en una tabla rígida. Hay que recordar que el trauma craneoencefálico es un tema sumamente complejo, pero que en esta clase solamente se tratan de dar los puntos claves para el deporte y la actividad física. Si desean consultar el libro de texto del PHTLS o del ATLS, podrán encontrar mayor información respecto al tema. Por su atención, muchas gracias, y cualquier duda o comentario, por favor, hacérmelo llegar para resolver estas dudas y poder tener una retroalimentación efectiva. Muchas gracias.